Fui al seminario donde estudió el padre William. Irónicamente, también fue allí donde 17 años más tarde recibiría su última terapia como abusador sexual. Mundelein, en la orilla del lago Santa María, al norte de Chicago, es un inmenso seminario además de lugar de retiro. Al igual que muchas de las propiedades de la iglesia repartidas por todo el país, tiene otra función más: proporcionar tratamiento y supervisión a los clérigos culpables de haber cometido abusos sexuales. Como residencia, alberga 220 seminaristas. Era más bien una especie en entorno homoerótico. Había un número relativamente grande de gays sexualmente activos que declaraban que lo eran. Los homosexuales que tenían relaciones con jóvenes tendían a apartarse del grupo homosexual. Eran de otro grupo. Más bien no formaban parte de ningún grupo. Los que tenían relaciones con jóvenes solían hacerlo de manera individual. Cuando las víctimas se decidían a denunciar lo que estaba pasando, solían pedir ayuda a la iglesia. Al ver que no la recibían, muchos demandaban a la iglesia. El abogado Tim Conlon trabajó 6 años en la demanda presentada por Lee White. Lee y otras 8 víctimas padecieron los abusos de un sacerdote que yo conocí de niña, el padre Silva. En 1995, el padre Silva se declaró culpable de agresión sexual en 2º grado. A pesar de esa declaración de culpabilidad, la iglesia continuó rechazando las denuncias de las víctimas, incluyendo la de Lee White. Asistí a terapia en el año 1992. Busqué al padre Silva a través del directorio oficial de la Iglesia Católica. Seguí el sórdido rastro que iba dejando y cuando me enteré de que había estado en 12 parroquias diferentes en los últimos 16 años, pensé, no he sido el único, no tengo la menor duda. Las víctimas de Rhode Island, como Lee White, tenían perfiles similares a las víctimas del resto del país. Pertenecían a devotas familias católicas, esas que forman la espina dorsal de la iglesia. Llamé al responsable de Supervivientes en Contacto, un grupo formado por gente de Rhode Island que ha pasado por esta experiencia. Le conté mi historia. Sufrí abusos sexuales de un cura llamado Padre Silva. ¿Le ha informado a alguien más sobre él? Se produjo un silencio en el teléfono y luego me dijo, me ha llamado alguien la semana pasada. Creo que rompí a llorar y dije, entonces no estoy solo. Cuando las víctimas recurrían a la iglesia en busca de ayuda, era habitual que un investigador de la propia iglesia les sometiera a un interrogatorio. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar. Creían que el investigador les estaba ayudando, cuando en realidad su trabajo consistía en reunir información para la iglesia. Peter Isley describe su experiencia con estos investigadores. Enviaban a gente que se dedicaba a examinar la basura y cosas así. Enviaban a detectives privados a buscar cosas. Pero lo que querían era que supieras lo que estaban haciendo. Querían que te dieras cuenta de que te seguían muy de cerca, que lo sabían todo de ti. He conocido a víctimas que han roto a llorar, que a raíz del interrogatorio al que estaban siendo sometidas, incluso se colocaban en posición fetal. Víctimas que han sido a su vez demandadas por la diócesis, por la compañía aseguradora, y cuyos padres han sido denunciados por negligencia, diciendo que no debían haber dejado que sus hijos estuvieran con los sacerdotes. Es el sinsentido más grande que jamás he oído, y sigue ocurriendo. Prácticamente ha quedado libre de culpa. No seré feliz, no descansaré hasta que esté entre rejas. Aunque sé que ya no lleva alzacuellos, también sé que en este mismo instante sigue caminando libremente por las calles. En el juicio de Lee, la diócesis de Providence, Rhode Island, se acogió a la protección de la primera enmienda constitucional, el privilegio de la libertad religiosa. La iglesia de Rhode Island se negó a entregar las pruebas relacionadas con 10 sacerdotes responsables de abusos sexuales. Después de casi 10 años de pleitos y debido a la confianza de las víctimas en las autoridades civiles, llegó el momento que esperaban. Creo que hay que acabar con el silencio púrpura. Tiene que acabarse el encubrimiento de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Y se trata de que se haga justicia a estas víctimas como se haría a las víctimas de cualquier otro crimen en Estados Unidos. Cuando Peter Isley empezó a ayudar a otros afectados, tuvo enfrentamientos con los abogados de la Iglesia.
Cierto abogado, alguien de su bufete, me entregó una carta amenazadora que decía: mantén la boca callada. Muy elocuente, ¿verdad? Será mejor que cierre el pico o verá. Ellos tienen sus asesores jurídicos, los que te amenazan, como hacían conmigo. Me amenazaron con retirarme la licencia, el certificado que me permite realizar terapias. Me amenazaron con calumnias, entregándome órdenes falsas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por hablar de sus hombres que han violado a niños como han hecho conmigo? En una decisión desoladora para las víctimas, tomada en 1995, el Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin les prohibió iniciar demandas civiles contra la Iglesia. Sin embargo, la Archidiócesis de Milwaukee y su clero podían denunciar, y así lo hicieron, a cualquier víctima que intentara emprender acciones legales contra la Iglesia. Arzobispo Dolan, yo le pido que me dé alguna garantía por el bien de todas las víctimas de la Archidiócesis de Milwaukee. Necesitamos que usted se comprometa a hacer lo necesario para asegurar que ningún sacerdote pueda denunciar por difamación a una víctima solo por declarar contra él. Yo también soy abogada. Esto está ocurriendo. Los abogados que defienden a los sacerdotes han conseguido atemorizar a las víctimas de todo el país. Y yo le pido, arzobispo, que nos asegure que la diócesis de Milwaukee no impedirá que las víctimas sigan adelante. Bárbara, espero poder hacerlo. Me gustaría. Lo que no necesitáis son más promesas incumplidas. Así que, por ahora, no diré mucho más, porque si lo hago, quizá añada aún más falta de credibilidad. A finales de los años 80 y en los 90, la Iglesia llegó a un cierto número de acuerdos privados con las víctimas. Pero como es normal en estos casos, muchos de los acuerdos incluían cláusulas de confidencialidad, lo que obligaba a las víctimas a mantener en silencio el abuso cometido con ellas. Estos acuerdos protegían a los acosadores sexuales tanto de la opinión pública como de las autoridades judiciales, lo que permitía que los clérigos abusadores quedaran libres para ir a por su siguiente víctima. Mark Serrano fue una de las víctimas que firmaron una cláusula de confidencialidad a raíz de la demanda civil que presentó por abusos sexuales. Es muy importante ir y denunciar los hechos a la policía. Muchas víctimas que habían presentado demandas civiles mantenían silencio sobre el abuso sufrido por miedo a que la Iglesia les denunciara. Nunca se sabe, quizá hayan recibido una denuncia de una víctima más reciente. Cuando salieron los titulares en el Boston Globe, él rompió su silencio. Si está preparado emocionalmente para contárselo a la familia, las cosas irán bien. Cuando era más joven intenté hablar de ello. Todas las personas a las que acudía eran católicas. Mis abogados católicos me convencieron de que les demandara civilmente para que llegara a un acuerdo económico, porque el dinero es lo único que motiva a la Iglesia. Llegar a un acuerdo y olvidar el asunto. Así lo hice. Firmé y perdí el derecho de hablar. Eso me trajo aún más sufrimiento. En vez de ayudarme, el obispo mantuvo al padre Hanley en una actividad en la que trabajaba con niños. En silencio tuve que convivir con mi vergüenza y también con la culpa, y la carga de lo que el padre Hanley pudiera hacer a otros niños durante 18 años más. Hasta que yo no pude más, y decidí que era mi oportunidad de alzar la voz. Cuando empezaron a salir los titulares en el Boston Globe en enero de 2002, un domingo me senté frente al ordenador y me puse a escribir. Escribí una carta al New York Times que decía: esta es mi historia. Y es importante que se cuente con el fin de poder ayudar a otros. Y la publicaron. Ese día, cuando vi la página web del New York Times, fue el más impresionante de toda mi vida. Pero lo que más me emocionó aquel día tan increíble fue la llamada que recibí de mi mejor amigo. Me dijo: estoy verdaderamente orgulloso de ti. Y quiero que sepas que el padre Hanley también abusó de mí. Después de esa llamada, vinieron otra, y luego otra, y luego otra. Todas de otras víctimas de los abusos del padre Hanley. Bill Jr., ¿qué tal estás? Y me di cuenta de que 25 años de silencio y aislamiento no son la solución.
Y desde luego no pienso callarme nunca más. Con la